Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes, y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que, al verlo de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí, para suplir el servicio que a ustedes me faltaba. Esta es palabra de Dios. Les invito a que oremos al Señor. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias que tú eres un Dios que habla y que se comunica con tu pueblo. Y pedimos ahora, Señor, que todo lo que vamos a decir sea fiel a tu palabra y todo aquello que escuchemos transforme nuestras vidas y corazones a la gloria de Cristo. Amén. El pastor me dio este pasaje de Filipenses 2, 19 al 30, un pasaje muy, muy interesante. Estos son los últimos versículos del capítulo 2 de Filipenses, y Pablo va a enfocarse interesantemente en la vida y en el ministerio de dos personas que son absolutamente ejemplares para nosotros. Y se refiere a Timoteo y a este personaje con un nombre tan especial llamado Epafrodito. Y el apóstol comienza a hablarnos sobre Timoteo en sus Biblias en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de su estado. Lo que sabemos es que en este momento Pablo al parecer está encarcelado en Roma, probablemente en una especie de arresto domiciliario, y sabemos que alguien como Timoteo estaba con él. Y hay una declaración aquí que me pareció muy interesante antes de ver el resto del pasaje. En el verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y cuando lo leí me pareció un poco extraño al principio, lo leí varias veces. ¿Por qué no dice simplemente espero enviarles a Timoteo, espero enviarles pronto a Timoteo? Sin embargo, no dice eso. Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviarles a Timoteo. Y creo que la razón de esto, la razón por la cual el Espíritu Santo se encargó de asegurarse que algo como eso estuviera en nuestras Biblias, es porque Pablo sin duda alguna quiere comunicar algo a los lectores, que cualquiera sea el plan y el tiempo que tenga para Timoteo, está siempre sujeto al final del día a lo que el Señor diga. Pablo muestra una actitud que es absolutamente básica, creo, aquí para la salud espiritual de todos nosotros. Sumisión y obediencia a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Saben? Nosotros no siempre, de hecho yo diría, nosotros casi nunca entendemos los propósitos de Dios realmente. Nosotros no siempre entendemos los tiempos de Dios. ¿Por qué el Señor aquí, ahora? ¿Por qué ocurre ahora y no en 100 años más? Pero no entendemos un montón de otras cosas que pasan día a día en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué pasamos por momentos difíciles en nuestro matrimonio, por ejemplo? ¿O por qué a veces pasamos por momentos tan difíciles y decisiones tan duras que hay que tomar en la crianza de nuestros hijos?
dificultades en el trabajo, problemas serios en las finanzas, enfermedades, relaciones laborales complicadas y un montón de situaciones como este tipo. Por eso es que creo que Pablo justamente usa este tipo de lenguaje, especialmente para nosotros, porque nos muestra la forma correcta que nosotros como cristianos tenemos para pensar, para hablar y para actuar. En la carta de Santiago leemos algo como esto, dice: presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina al amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. No es aquí entonces solamente un asunto de uso de esta palabra o esta otra palabra. Las palabras que usamos deben expresar siempre nuestro deseo de honrar y glorificar a Dios. Y por lo mismo, más allá de lo que yo quiero o más allá de lo que me gustaría, nuestra oración debe expresar que sea hecha la gloria de Dios. Reconocemos que no somos nosotros los que estamos entonces a cargo ni siquiera de nuestra propia vida. El Señor Jesús es el Señor de nuestra vida. Ese es también el Señor de nuestras circunstancias. Es el Señor también de tus tiempos. Es el Señor de las circunstancias que llamamos buenas o que nosotros describimos como buenas, pero también es el Señor de aquellas circunstancias que tú y yo llamamos o describimos como malas. Es interesante que el mismo Señor Jesús también habla de esta manera. ¿Se acuerdan? Justo antes de que el Señor fuera a la cruz, ora la oración más poderosa que podemos leer en las Escrituras, una oración maravillosa. Y en esa oración, justo antes de ir a la cruz, Jesús ora a su Padre y le dice: si fuera posible el perdón de los pecados, que no fuera necesario que yo fuera a la cruz. Pero finalmente Jesús dice: pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan? Y la respuesta del Padre para él fue no. Y fue a la cruz. Jesús mismo entonces es el que nos da el ejemplo. Jesús mismo es el que nos muestra una vez más el modelo. Es el mismo Señor Jesucristo quien somete su vida y su voluntad a la amorosa voluntad de su Padre. Lo que tú quieras, Señor, es el resumen de esta oración del Señor aquí. En la forma que tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Para nosotros no es fácil orar de esta manera, ¿no es cierto? Por lo menos para mí no. Y no es fácil porque estamos aferrados firmemente a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a nuestra forma, a nuestro tiempo. Y al preparar este sermón, en esta parte me pregunté si yo muy sinceramente podría orar de la misma forma en que Pablo estaba orando, la misma oración que Jesús estaba orando. Sé que la voluntad de Dios debe ser el mayor deseo de todo cristiano. Y sé que la voluntad de Dios debe ser el mayor deseo en mi vida. Y la pregunta que me hice es, ¿y lo es? ¿Realmente lo es? ¿O sinceramente hay otras cosas en mi corazón que siempre están luchando por la prioridad de mi vida, por la prioridad en mi corazón? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? Bueno, vamos a la Biblia, al pasaje que nos dieron. En los versos 20 y 21, Pablo comienza a hablar de Timoteo y dice: pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Y Pablo está diciendo aquí que Timoteo amaba a estas personas, amaba a los hermanos en la iglesia en Filipo, amaba al pueblo de Dios.
Era un hombre que estaba intensa y realmente preocupado por lo que estaba pasando con sus hermanos. Y su deseo más profundo era poder servirlo. Este tipo de personas, cuando encontramos este tipo de personas en la iglesia, son una tremenda bendición para todos nosotros. Porque son aquellas personas que están siempre preocupados en los demás y nos hacen pensar también a nosotros en otras personas. Son ese tipo de personas que buscan cómo ayudar, cómo animar a la fe a aquellas personas que están a su alrededor. Buscan desesperadamente y con pasión que otros que están allá afuera, que no saben nada de Jesús, lleguen a conocerlo como tú y yo lo conocemos. Para este tipo de personas, las cosas del reino de los cielos son vitales. No son importantes, son más. Son vitales en su vida. No solo son una bendición este tipo de personas, sino que son extremadamente escasos. Hay pocos. Porque en general, si somos sinceros, todos tenemos mucho tiempo para nuestras cosas y poco tiempo para otras cosas. La mayoría de las veces todos nosotros estamos muy preocupados con nuestros problemas familiares o con nuestros matrimonios o con la crianza de nuestros hijos o las dificultades en el trabajo. ¿Qué tal lo serio que hay que dedicar tiempo y calidad de tiempo en los estudios? Estamos preocupados enfrentando enfermedades nuestras o de familiares o problemas financieros. Y la verdad es que no siempre tenemos, o mejor dicho, no siempre nos hacemos el tiempo para pensar y buscar cómo ayudar a personas que están en problemas alrededor nuestro. Pensar en nosotros mismos casi siempre ocupa todo nuestro tiempo. Pensar así, además, es lo más simple, es lo más natural. Así estamos formateados por el pecado humano. Pablo dice que Timoteo es un hombre que de todo corazón le preocupa la vida y la salud espiritual de estos hermanos en la iglesia en Filipo. Quiere cuidar de ellos, quiere animarlos, quiere estimular su fe. Y recuerdan ustedes, Jesús habló de este tipo de personas en la parábola del sembrador, en la que nos cuenta que un sembrador pone su semilla en diferentes tipos de suelo, realmente 4 tipos de suelo. La primera dice que el suelo fue como una roca, y por lo tanto cuando cayó ahí la semilla no pudo desarrollarse. Otra era una tierra llena de hierbas y otro tipo de plantas, entonces cuando cayó la semilla ahí, esas hierbas la ahogaron. Dice que otro tipo de tierra, la tercera, era con muy poca profundidad, la semilla no creció, no duró, y solo una era una tierra buena y la semilla se desarrolló. Muchas veces cuando leemos esta parábola pensamos que está hablando sobre el evangelismo, pero la verdad es que esta parábola está hablando a nosotros, los cristianos, a cristianos que escuchan el evangelio. Habla de cómo algunos que están en la iglesia escuchan la palabra de Dios domingo tras domingo y cómo reaccionan o no reaccionan a ella. Estoy seguro que cuatro tipos de tierra que la parábola describe, sin duda alguna, está en personas en esta congregación. Porque hay cristianos de corazón duro al Señor. Hay cristianos que escuchando no quieren escuchar. Hay cristianos que mantienen un montón de cosas en su corazón, que siempre están compitiendo por el evangelio y la verdad del reino de los cielos, y donde generalmente esas cosas son las que toman las decisiones en mi vida y no la palabra de Dios. Hay cristianos cuya fe no tiene firmeza, no tiene una raíz profunda en el corazón y el alma, no tienen esta profundidad que les permite incluso controlar sus propias emociones y deseos. Pero por supuesto también hay personas como Timoteo,
qué es lo que Pablo está diciendo. Cuando tú revisas tu propia vida, ¿cómo eres tú? ¿Qué tipo de tierra hay en tu alma a las cosas de Dios? La palabra de Dios llega a nuestras vidas para afectarla, para transformarla, para cambiarla completa y totalmente, especialmente en nuestra forma de amar. Cuando Pablo habla de Timoteo como un hombre que siempre está pensando en otros y se preocupa por otros, ora por ellos y quiere servirlos, está hablando de un hombre que la semilla de la palabra de Dios llegó profundamente a su alma y por eso es de bendición. Está hablando de un hombre donde la semilla del evangelio cae de tal manera dentro de su corazón, su alma, sus pensamientos, sus emociones, sus deseos, que su vida es para la gloria de Dios y para la bendición de todos los demás. Las preocupaciones de este mundo, las preocupaciones por sus propias cosas, han pasado en la vida de Timoteo a un segundo lugar. No es que no desaparezcan, están en un segundo lugar. Es Jesús realmente lo que está en el centro del corazón de este maravilloso hombre. Es Jesús y el reino de los cielos la prioridad para él. Jesús nos dijo que sí hay prioridades. Claro que las hay. Hay cosas que siempre vienen primero y otras cosas que vienen después. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. ¿Recuerdan eso? Dijo Jesús. Cuando Jesús es primero, todas las demás cosas, dice, al final del día, toman su lugar correcto en nuestras vidas. Entonces tú y yo debemos decidir cómo vamos a vivir. Tú y yo debemos decidir poner nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras prioridades en Jesús y descansar en Él. ¿Sabes? Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión y hay que tomar una decisión de cómo queremos vivir nuestra vida. Podemos hacerlo tal vez como el primer tipo de tierra, que era como una roca, duros y torpes a la voluntad de Dios. Confundidos tal vez en nuestras lealtades a Jesús y lealtades a miles de otras cosas que hay por aquí y por allá. Tal vez confundidos y luchando entre la fidelidad del Señor o seguir nuestras emociones y deseos y nada más. ¿Cómo vas a vivir tú? ¿Qué tipo de tierra eres para el Evangelio? Nuestra oración debe ser que queremos ser fructíferos en el reino de los cielos. Queremos que el Señor trabaje poderosamente en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en la forma en la cual fijamos nuestras prioridades, en nuestras emociones y especialmente en nuestra forma de amar, porque queremos ser más y más como Jesús. Queremos de verdad preocuparnos por los demás porque Cristo se preocupa por los demás, porque Jesús se preocupa por su pueblo. Orar fielmente por nuestros hermanos en Cristo, porque deseamos servir a este pueblo en el cual somos miembros. Deseamos apasionadamente que el Señor nos use para que otros lleguen a conocer lo que nosotros conocemos, que es Jesús y la seguridad de que nuestros pecados sí han sido perdonados en la cruz. Es muy interesante lo que Pablo le dice a Timoteo cuando escribe su segunda carta. Dice, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Y Pablo usa aquí esta imagen de un buen soldado. Y un buen soldado se enfoca en cumplir su deber. Su deber. Es importante pensar en esto, porque hay tantas cosas que nos distraen en este mundo. Por supuesto, no todas esas cosas son malas. No, hay familia, hay estudios, hay matrimonios, hay finanzas, hay trabajo. Pero en las cosas del reino, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sabes? Si quieres un matrimonio estable, eso parte por una salud espiritual estable de los cónyuges. Eso parte por una salud espiritual de cada uno de los que están en el matrimonio. Podrás ser un buen hijo porque sigues el ejemplo del mejor hijo,
del Hijo perfecto, que es Jesús. ¿Quieres hacer bien tu trabajo? ¿O quieres hacer bien tus estudios? La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor Jesús. El enemigo sabe perfectamente cómo hacernos inefectivos e insípidos en las cosas del reino de los cielos. Y la mejor forma es haciéndonos confundir nuestras prioridades, animarnos a poner nuestra atención y preocupación en nosotros mismos. Esta es y será siempre una batalla en nuestro corazón. Y sin duda entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de los hermanos que están a nuestro alrededor, que nos aman. Por eso personas como Timoteo son tan importantes. Pablo había discipulado a Timoteo y lo describe como su hijo espiritual. Verso 22, ya conoces la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cuando yo leí esto, yo pensé que ser discípulo de Pablo debe haber sido algo bastante complicado. No es lo mismo que ser discípulo de Cristian Donoso. El apóstol tenía una vida difícil, una vida bien poco cómoda. Pablo mismo lo describe cuando escribe a los Corintios. Dice, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. 1 vez fui apedreado y 3 veces sufrí naufragios. Este Pablo es el que dice de Timoteo que ha demostrado su compromiso y su amor por Jesús. Ya conocemos los méritos de él, dice Pablo aquí. Interesante porque cuando se nos cae el internet por media hora, queda la escoba con nosotros. Pero nosotros no hemos tenido esa vida. Sería dura tal vez la vida para nosotros en este tiempo si no tuviéramos una ducha caliente en la mañana. ¿Qué haríamos sin la tele? ¿Cómo nos arreglamos sin microondas? Qué increíble todas las cosas que estos hombres tuvieron que hacer por amor a Jesús y por amor a nosotros. Timoteo había mostrado su fidelidad a Cristo y era un buen ejemplo para la iglesia de Filipo. También nosotros necesitamos de estos buenos ejemplos piadosos a nuestro alrededor. Nosotros debemos ser un ejemplo para otros cristianos que están a nuestro alrededor. En la historia del cristianismo, el Señor siempre nos ha provisto de esos maravillosos ejemplos para nuestras vidas. Y sabes, no es necesario que seamos no sé quién, Billy Graham o algo por el estilo, pero sí es necesario que cada uno de nosotros seamos Timoteo, amando al Señor y amando lo que el Señor ama, o sea, su iglesia, sirviendo al Señor, cuidando de la obra del Evangelio, cuidándonos unos a otros, buscando con ansias y compasión que otros conozcan a Cristo y reciban el perdón de los pecados. Y ahora Pablo va a hablar del segundo hombre, verso 25 en su Biblia. Pero considero necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. ¿Qué extraordinaria descripción hacia aquí? Mi hermano, colaborador, compañero de lucha, su mensajero, alguien que Pablo necesita a su alrededor. Pero no solo eso, dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera tristeza a mis tristezas. Epafrodito amaba tanto a los hermanos en Filipo que lo único que quería es ir para servirlos y amarlos. Y Pablo parece contagiarse aquí de la urgencia que tenía Epafrodito, y el verso 28 en su Biblia dice, así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de ustedes de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener muestra tristeza. El apóstol dice que hombres como
Timoteo y Epafrodito debían ser considerados, altamente considerados y respetados. Otras versiones dicen honrados. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Den gracias, dice Pablo aquí, por proveer a la iglesia este tipo de ejemplos a seguir. Ejemplos para nosotros de lo que es amor a Jesús y amor a la iglesia de Cristo. Y como si todo esto fuera poco, miren lo que dice el último versículo del pasaje de hoy. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Pablo dice que el amor de Epafrodito por él y por Jesús lo llevó a arriesgarlo todo. Y al leer estos versículos me quedé preguntando ¿por qué personas como Epafrodito están dispuestos a arriesgar de esa manera su vida? ¿Por qué es que hay cristianos en la China, o en la India, o en Pakistán, o en Irán, o en un montón de otros países que siguen hablando de Jesús, siguen compartiendo la fe de Cristo, siguen hablando de la salvación y del perdón de pecados, a pesar de que sin duda alguna sus vidas corren gran peligro? Y muchos de ellos están terminando en la cárcel y otros muertos. ¿Por qué son capaces de hacerlo aún a costo de sus propias vidas? Y la respuesta que encontramos en este tipo de personas es porque entienden que su vida ya no es más su vida. Saben que ellos pertenecen a Jesús, que es Él quien está a cargo de sus vidas, quien es Él quien está a cargo de que si viven o mueren, porque entienden perfectamente el gran amor de Dios que los salvó eternamente. Jesús compró sus vidas en la cruz y por lo tanto estas personas no tienen nada que temer. Quiero contarles algo que marcó mi vida hace no mucho tiempo atrás. Asistí a una conferencia en otro país y en un momento hubo un testimonio de un matrimonio que tendrían más o menos la edad de mi hijo, no más de 40 años. Y tenían 3 pequeños hijos, a su vez. El mayor de ellos tal vez tendría 6 años. Y estaban contándonos ahí de su ministerio en Sudán del Sur. Ya encontrar Sudán en el mapa cuesta. Encontrar Sudán del Sur debe ser al sur de ese lugar que cuesta encontrar. Pero cuando uno lee sobre la historia de Sudán del Sur, llevan 30 años en guerra. Una guerra bastante cruel. Ellos habían dejado sus comodidades, una casa con aire acondicionado en el verano, con calefacción central en el invierno, e iban a un lugar sin baños, sin electricidad, para hablar de Cristo a esa gente en ese lugar. Y lo maravilloso de ellos era que estaban, lo que yo describiría como llenos de gozo por hacerlo. No estaban alegres, era más que eso, era algo espiritual en ellos. Estaban llenos de gozo, de alegría, de poder servir al Señor y poder servir a esas personas. Eso salía de ellos hasta por los poros. Me quedé pensando en ellos y en mí, cómo pierdo la paciencia, como dije, cuando el internet se cae por media hora. Timoteo, Epafrodito y esta maravillosa pareja de misioneros sabían que sus vidas pertenecían al Señor y encontraban gozo y paz en su corazón al servir a Cristo y a su iglesia. Saben, no todos nosotros somos llamados a servir en el Sudán del Sur, pero todos somos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar en nuestras vidas. Al final del día, esta es una elección de vida que todos los cristianos debemos tomar. Voy a hablar del Señor a estas personas, a pesar de que es muy probable que después se burlen de mí. Voy a tener una buena actitud con este jefe difícil y complicado que tengo. Voy a contestarle de esa manera a mi esposa o a mi esposo ante esta situación.
Voy a ir a visitar a esta persona que está enferma o me quedo mejor a mirar un buen partido de fútbol. Voy a saludar cariñosamente a esa persona en la iglesia a pesar de que me cae terrible. Voy a dar dinero para la obra del Evangelio o mejor me compro una tele nueva. Los cristianos tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a vivir la vida. Nosotros pertenecemos a Jesús. Así que no estamos hablando aquí de mi vida. No estamos hablando de mi tiempo, ni de mi dinero, ni mis dones. Si tú estás aquí esta mañana y dices que amas a Cristo, tu vida le pertenece al Señor. Y queremos ver en tu vida un ejemplo de ese amor a Cristo, porque eso anima nuestra fe. A los hermanos que hoy tomaron esta importante decisión de pasar a ser miembros de la iglesia, hay que preguntarles, y me gustaría que lo hicieran, ¿son ustedes como Timoteo y Epafrodito? ¿Son ustedes un ejemplo para imitar? ¿Han decidido vivir su vida buscando ser un ejemplo de fe para todos nosotros aquí y animarnos a ello? Porque necesitamos de ustedes. Necesitamos de este poderoso ejemplo de Cristo para nuestras vidas. Ambos ejemplos, Timoteo y Epafrodita, nos muestran la importancia de la unidad y la cooperación en la obra del Evangelio. Timoteo con su corazón sincero, Epafrodito con su sacrificio ejemplar para la gloria de Dios y el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, este pasaje tiene un mensaje claro. Estamos llamados, todos nosotros, a imitar a Timoteo y Epafrodito en su dedicación, amor y descanso en Cristo. Que el Espíritu Santo nos conceda corazones sinceros y dispuestos para vivir de esa manera. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la vida de estos hermanos Timoteo, Epafrodito, pero también por la vida de muchos otros cristianos que han estado a nuestro alrededor, que tú nos has provisto para animar, consolar, guiar nuestras vidas. Oramos ahora por nosotros, Señor. Pedimos que tú obres poderosamente en nuestras vidas para que sean vidas que tú usas al mismo tiempo para animar a tu pueblo. Ayúdanos a pensar seriamente en nuestro compromiso contigo. Ayúdanos a pensar seriamente en tu gran amor por nosotros y cómo respondemos a ese amor, amándote, sirviéndote y descansando en ti. Amén.